presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas. Muy buenas tardes para todos, Dios les siga bendiciendo y aquí estamos, sí, nuevamente otro día más que Dios nos ha regalado, que no nos ha cortado el oxígeno, por eso podemos estar llevándole una palabra de Dios para que usted pueda cambiar su corazón. Sí, nadie puede cambiar su corazón si no es Dios, ninguna persona te puede cambiar. Las personas fallan, pero Dios es fiel siempre, hasta y para siempre. Bueno, enviamos un saludo a nuestros hermanos y amigos de Alsina, en Varadero, también a Gobernador Castro, a Río Tala, a Santa Lucía, Pueblo Doyle, y a todos los lugares donde nos pueden ver. Le mandamos nuestro saludo aquí a los barrios de nuestro San Pedro, aquí en el lugar donde está el centro de nuestra ciudad. Bueno, le mandamos saludos y Dios les siga bendiciendo a todos. Nosotros estamos motivados por darte una palabra de Dios, sí, porque la necesitamos todo. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde están pasando cosas horrorosas. Claro, para eso tenemos que ver lo que está y escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, no solo en la ciudad de San Pedro, sino en la República Argentina, y en el mundo están sucediendo cosas, hay cambios, unos cambios terribles en todas las cosas, en las personas mayormente, como la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, a causa de la maldad se está enfriando el amor de mucha gente. Entonces, nada de Dios y mucho de fiestas, mucho de otras cosas, pero menos de Dios. Entonces, nosotros sabemos porque conocemos la Biblia. El problema está que no conoce, quizás no esté de acuerdo conmigo porque no conoce la Biblia, la palabra de Dios. Pero hoy vamos a hablarte de ella y vamos a tomar un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 17, 2 o 3 versículos vamos a leer y luego vamos a ir hacia el mensaje. Dice aquí la Biblia, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre la cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó para andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso sobre el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, el filisteo era Goliat, que ahí estaba amenazando al pueblo de Dios. Sí, y esos filisteos medían 3 metros, eran gigantes, eran hombres fuertes, hombres de guerra, hombres capacitados también para la guerra, pero había también un ejército aquí de parte que Israel tenía, que era el ejército de Dios. Bueno, este ejército de Dios estaba preparado para las guerras. Dios lo había preparado para las guerras. Y ahí estaba ese pueblo atemorizado por la voz del gigante. Atemorizado por la voz del gigante, Goliat. Y digo yo, y a veces me pregunto, ¿no? Digo, ¿cuántas veces esta historia se repite en nuestras vidas? ¿Cuántas veces escuchamos las voces de personas y nos parecen como Goliat, como que tenemos miedo, como no queremos luchar contra esas cosas que se dicen y se hablan de nosotros? Sí,
La vida es así, llena de tropiezos, llena de piedras, pero nosotros estamos con Dios confiados que Él nos va a dar la victoria sobre todas las cosas. Y así es Dios, porque Dios quiere el bien para su pueblo. Ese pueblo de Dios, de Israel, estaba ungido para la lucha. Un pueblo que Dios apoyaba en todas las guerras. Por eso está cuando David mataba 10.000 y Saúl 1.000, entonces ahí la gente gritaba, aplaudían y decían, David mató 10.000 y Saúl 1.000. Eso también le ofendía y lo ponía más celoso a Saúl de David. Porque acá había una diferencia. Saúl fue elegido por el pueblo y David era un joven elegido por Dios. Esa era la diferencia y esa es la diferencia que siempre tenemos que ver en cada persona. Bueno, aquí llegó del campo, él era pastorcito, tenía 17 años, se calcula más o menos, y entonces allí tenía un rebaño de ovejas que su padre siempre lo mandó para que las cuidara, y por ahí aparecían osos, leones, y dice David que él les rompía la quijada a los osos, a los leones. No lo podían decir, que las ovejas podían estar confiadas porque tenían un buen pastor que las defendía. Y eso es a veces lo que nos falta en la vida, un buen pastor que nos ayude y nos defienda si estamos sin Dios. Pero ahora nosotros tenemos al pastor de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre nos va a defender, siempre nos va a otorgar la victoria sobre cualquier situación difícil, porque esta era una situación difícil. Goliat estaba ahí, preparado para el zarpazo, y ninguno de ellos del ejército de Dios, un ejército guerrero, un ejército que Dios lo guiaba de victoria en victoria, pero había un rey, Saúl, que era un rey miedoso, un rey temeroso, y todos los que estaban con él también. Y aquí tuvo que sufrir las consecuencias del miedo, porque cada persona que es miedosa sufre consecuencias del miedo. Siempre le aparecen cosas o le parecen que le aparecen cosas, y no es así, sino el mismo miedo que le hace ver lo que no es. Y este ejército y este rey Saúl estaban mirando lo que no era. ¿Por qué? Porque no tenían agallas para enfrentarlo a Goliat. Hasta que vino David y dijo, ¿qué pasa acá? Porque David tenía a sus hermanos en ese ejército. ¿Qué pasa? Y no, porque está Goliat allí, nos amenaza y nos amenaza. Y David se quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo? ¿Y ustedes para qué están? ¿Qué están haciendo? ¿Y el rey dónde está? Y estaba ahí el rey. Que el rey tendría que salir en defensa de todo, pero él estaba ahí con miedo también, como todo el ejército. Entonces fueron oídas las palabras de David que había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. David quería enfrentarlo a Goliat. Entonces sintió este rumor Saúl y lo mandó a llamar, y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. ¿Se da cuenta? Un hombre de campo, un hombre que estaba pastoreando ovejas, un joven para colmo, chiquito, porque no era de gran estatura, sí lo que tenía era una persona, un joven muy lindo y apreciado después también. Y le dijo al rey, yo lo voy a enfrentar. Y entonces le dijo todavía al rey, no desmaye tu corazón, yo lo voy a enfrentar. Y Saúl le dijo a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, que tenían conocimiento quién era Goliat y quién eran los filisteos. Y entonces dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero a la mañana de la manada
y salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese un león también o un oso, tu siervo lo mataba. Un hombre general, rey, comandaba el ejército, no se animaba a enfrentar al filisteo Goliat. Pero este jovencito, este muchacho, vino con toda su fe, porque estos se ganan las batallas, estas se ganan por fe, por creer en ese Dios verdadero, en ese Dios que nos anima cada día para que darnos la victoria. Si no tenemos más victoria, es porque nosotros no buscamos más de Él. Pero ahí estaba ese pueblo atemorizado, con miedo, y este joven se levantó, este David se levantó lleno de fe y preguntó, a uno y a otro le preguntaba, ¿qué daría el rey al que venciera al gigante? Y lo miraron y lo menospreciaron, hasta el mismo rey lo menospreció. Le dijo, no, vos sos un muchacho. Entonces, acá tenemos que ver algo, cuando enfrentamos las luchas, seguramente buscaremos vencer para obtener aquello que nos va a dar el rey. Nosotros los cristianos tenemos que luchar y buscar a Dios para que Él nos dé la victoria. El rey es Jesús, entonces Él nos va a dar la victoria también. ¿Y saben qué pasó? David le empezó a poner la armadura, le puso el casco, el escudo, la espada, y dijo, no puedo con todo esto. Claro, él era una persona chica y los soldados eran más grandes que él, entonces no podía llevar. Y qué bueno que no podía caminar con la armadura, qué bueno era que no pudo caminar con la armadura. Porque, ¿viste lo que pasa? Porque lo que tenía Saúl no era bueno para él, porque él no era un hombre de guerra, él era un pastor de ovejas, era joven, no tenía experiencia en guerra, entonces, y encima le cargan todo eso, las armaduras no las puede llevar. Digo, ¿cuántas veces nos pasa en la vida que hay personas que vienen y quieren y nos cargan con cosas de este mundo, con cosas, con el sistema, con los trabajos, con un montón de heridas que a veces hay gente que nos hiere, gente que nos menosprecia, porque David sufrió el menosprecio de Saúl y de todos los soldados. Pero en un momento David saca como meter una mano, ¿vio? Y sacar algo, saca el corazón de pastor que tenía. Y dijo, ¿quién es este incircunciso para que esté difamando y echándole miedo al pueblo de Dios? Yo lo voy a enfrentar. ¿Y saben qué hizo David? Sacó una honda, agarró 5 piedras de un arroyo y las puso en la bolsita y tomó una para la honda. Esas eran las armas de David. Y David solo. ¿Y qué historia esta? ¿Qué historia para que nosotros la podamos recordar y ver? Porque esa experiencia que tenía David en el campo le sirvió para vencer a Goliat, que todo un ejército juntamente con el rey no se animaba a pelear contra él. ¿Saben que Dios tiene un plan y Él necesita con nosotros una relación personal con cada uno de sus hijos, e incluye el proceso de desafíos y retos? Mire todos los desafíos que había tenido David en el campo, con los leones y los osos. Eso, él iba tomando experiencia en cómo hacerla más fácil con la ayuda de Dios. Porque si algo hay que destacarle a David, lo destaca la Biblia, es que dice que David tenía un corazón parecido al de Dios. Y cuando vos no tenés un corazón parecido al de Dios, como el de Saúl, que no tenía un corazón parecido al de Dios, ahí estaba muerto de miedo delante de Goliat. Pero cuando vos tenés
un corazón parecido al de Dios y sos un pastor, tenés que enfrentar las situaciones fueran cual fueren, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, tu fe, tu confianza y tu rey te van a hacer ganar todas las batallas de tu vida, pero tenés que tenerlo presente, que este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que necesitas vos vencer a todos los Goliat que se te presentan. Mirá, cada mañana que te levantás, siempre va a haber un Goliat, no muy lejos de tu casa, para traerte problemas. También los Goliat se levantan con las cuentas, se levantan cuando no podés pagar algo, se levantan con las críticas, con los chismes, con los cuentos, con los odios, con los rencores, con los remordimientos que te tiene la gente o tienen en su corazón y quieren hacerte mal. Pero si vos tenés a Dios en tu vida y en tu corazón, seguramente que te va a dar la victoria como se la dio a este hombre de Dios llamado David, el rey de David. Bueno, y todo aquello que a él había pasado con los leones, toda esa experiencia, nosotros no nos gusta pasar experiencias malas en la vida, todo lo queremos fácil, pero hay que pasar experiencias para luego cuando nos toque luchar y pelear ya sabemos y tenemos la experiencia. Bueno, todo lo que pasó David, aquello que pasó con los leones, que venció a los osos, le destrozaba el cuello, las pruebas más difíciles que él tenía, no la tenían de esta manera los soldados. Las armas que usaba David no son las armas que usaban el ejército David andaba con una onda, simplemente así, con una onda. Cuando vos andás confiado en Dios, con una simple onda podés hacer mucho, porque está aquí cuando David le tira la piedra en la onda a Goliat, lo voltea, lo tira al suelo, luego va, agarra la espada y lo mata. Con una piedra, a un hombre gigante y con una armadura, pero justo la piedra esa va a la cabeza de Goliat, y lo vence. Pero ¿quién guiaba esa piedra? Sino el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, ¿no? Muchas veces hay cosas difíciles en nuestras vidas, días que no podemos dormir, de los problemas que tenemos, que a veces nos quieren derrotar, pero nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Todo lo que Dios había hecho porque tenía un propósito con David. Sí, allí estaba David en el campo, pero estaba aprendiendo de Dios con él. Los soldados peleaban, pero no lo tenían a Dios en su corazón. Dios le ayudaba a ganar toda la batalla, pero no lo tenían a Dios en su corazón. David era un pastorcito, de los más pequeñitos, pero tenía un corazón parecido al de Dios. Y solamente así podés ganar las grandes batallas, teniendo en tu corazón a Dios, al que te puede dar la victoria, a quien te tenés que consagrar, a quien te ayuda a pasar las luchas y las pruebas, a quien te saca las piedras del camino, quien te bendice, quien te sana, quien hace que tu vida pueda cambiar. Es nuestro Dios. Que estaba con David también está con nosotros. Bueno, fue una experiencia, ¿no? Quizás vos tengas experiencia que te permiten pasar. Esas experiencias te permiten pasar y hacerte caminar por encima de las cabezas de Goliat, ¿sí? Es decir, que esas experiencias te van a dar la victoria como se la dio a David. Vos tenés que pasar y pisar por arriba de las cabezas de estos Goliat que se te levantan todos los días. Pasá por arriba. El hombre de Dios o la mujer tiene que saber pasar todas las dificultades y enfrentarlas. Porque ¿cómo las podés pasar si no las enfrentás? Si hay dificultad y vos no las enfrentás, ¿cómo vas a saber si tenés victoria o no? ¿Cómo vas a saber? Tenés que enfrentarla. Pero ya con Dios, David vino con Dios
en su corazón, enfrentó a Goliat y lo venció. Y esa victoria se la dio Dios. Luego, después, fue rey David, rey de Israel. Pero atrevámonos a pelear todas las batallas que tenemos durante los días, todos los días. Yo digo, ayer ya pasó, mi batalla de ayer ya la arreglé. Hoy tengo que pelear la batalla, hoy, todos los problemas, todas las cosas que se levantan como Goliat, todos aquellos que a veces pueden levantar la voz contra mí, yo tengo que superar, pero enfrentando, no yéndome, no dejándole campo al enemigo. Entonces enfrentar sabiendo que con Dios todo es posible y puedo vencer. ¿Cuántos problemas tienen ustedes en su vida? ¿Cuántas dificultades matrimoniales, en familia, con vecinos, con compañeros de trabajo, con los que lo emplean a ustedes? ¿Cuántos conflictos hay en esta tierra? Y son todas cosas que se levantan contra nosotros. Pero tenemos que tener la experiencia suficiente con Dios para poder vencer todas esas dificultades. Y seguramente Dios te va a ayudar a vencer y Dios te va a dar la victoria sobre todo. No pierdas la fe. David se levantó en fe y en confianza, pensando y creyendo que Dios lo iba a defender, que Dios le iba a dar la victoria. No pierdas las esperanzas. Levantate en fe y enfrentá los problemas de cada día para que puedas tener una gran victoria en tu vida. Todo no se termina. Cada día comienza un día nuevo, luego termina y empieza otro. Y así, día a día, nosotros tenemos que ir enfrentando todas las dificultades, pero con Dios, quédese tranquilo que le va a dar la victoria. Bueno, no sé cuánto llevo ya. Me faltan 10 minutos. Bueno, me faltan 10 minutos. Bueno, yo estoy mirando el reloj, pero no llevo el... me voy aquí hablando. Bueno, entonces, David, en el verso 42 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Cuántos a veces te miran a vos y te tienen en poco? ¿No te ha pasado muchas veces eso, que te miran y hay algunos que se creen grandes y poderosos y por ahí te dicen, pero este no sabe hablar, este no sabe esto, este no sabe lo otro? Se levanta gente así, se levanta esos Goliat que se levantan todos los días. ¿Cuántas veces te han dicho, este no sirve para nada? No vayas a él porque no tiene responsabilidad. ¿Cuántas veces? No, es muy chiquito, es muy pequeño, ¿qué va a hacer contra Goliat? Pero vos tenés que confiar en tu Dios, que es el único que te va a dar la victoria sobre aquellas cosas, como lo hizo con David. Entonces lo miró y dice, lo tuvo por poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo, David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso le dijo Goliat. Entonces le dijo David al filisteo, vos venís conmigo con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano hoy, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cumplida, según le dijo, se cumplió todo. Porque David ya sabía lo que iba a pasar, porque él estaba con Dios, y Dios habla con los hombres cuando los hombres lo buscan en la intimidad y tienen una buena relación con él. Por eso cuando vos hablas con Dios las cosas cambian. Siempre Dios te va a llevar para bien. Y bueno, ahí tuvimos la victoria, esa victoria tan grande y de tanto que se habla de David, que a veces no hay
palabras para expresar y predicaciones para predicar, porque siempre hay una palabra que viene a la vida de cada persona. Yo te animo en esta tarde a que busques a Dios. No esperes de las personas, espera en Dios. David no esperó en Saúl, no esperó en el ejército, sino que fue en el nombre de Jehová de los ejércitos y Él le dio la victoria. No sé qué problemas puedas tener, no sé cuántas dificultades, quizás hayas fallado en algún negocio, te equivocaste, y bueno, y ahora tenés el problema. Ahí lo tenés a Goliat enfrente tuyo, gritándote y diciéndote cosas. Pero vos enfrentalo, porque vos podés arreglar las cosas con Dios. Y Dios te va a arreglar las cosas a vos. Eso es lo importante. Vos arreglate con Dios y Dios va a hacer lo demás. Dios va a arreglar todas las cosas, porque para Dios no hay nada imposible. Así que levantate en fe, tené confianza, no pierdas la esperanza nunca, porque nosotros, los que andamos con Dios, tenemos experiencia y conocemos a este Dios de poder, que con nada Él hace mucho, o con poco hace mucho. Simplemente Él está necesitando que tengas un poquito de fe, que te abras y confíes en Él, y entonces vas a reconocer y vas a ver como David, vas a ver al gigante ahí en el suelo, y vencido porque lo venció el Señor. Y eso es lo bueno, saber que lo vence Dios y no que lo venciste vos, porque vos no podías y Dios lo hizo. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, ha sido un gusto y un placer estar con todos ustedes, acompañándolo, deseando y rogando a Dios que Dios haga algo seguramente en su vida, pero está a disposición suya, en su corazón, que usted pueda recibir a Cristo como su Salvador, pueda confiar más. No pierda la fe. Hay personas que tienen cáncer, que tienen SIDA y pierden la fe y la esperanza y se entregan. No se entreguen ustedes, como no se entregó David, no se entreguen ustedes. Dios puede hacer cosas maravillosas en su vida, en su familia y en todo su entorno. Bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Dios les siga bendiciendo y ha sido un gusto, un placer estar acompañándolos. Dios le siga bendiciendo y dándole esta palabra que es tan importante para su vida. Confíe, tenga fe y vaya adelante. Dice la Biblia que los valientes arrebatarán el reino de Dios, los valientes. Bueno, será hasta la próxima. Dios te siga bendiciendo. Presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas.